Pues vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 10. Eso es lo que nos toca ahora en nuestro estudio bíblico. Y eso es lo que hoy Brian Santos predicó en inglés. Tuvimos algunos problemas técnicos en el servicio de inglés. Ahorita, después de terminar ese servicio, voy a subir el video para que la gente pueda ya escuchar. Solo pudieran ver, no pudieran escuchar el servicio hoy en la mañana. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos 10. Gracias, Víctor, por dirigirnos en canción. Vamos a ir viendo cómo podemos mejorar eso. Pero gracias a Dios podemos por lo menos ir avanzando poco a poco. Entonces, en Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Y aquí vemos cuando el libro de los Hechos comenzó, en Hechos capítulo 1, versículo 8, la promesa del Espíritu Santo era 4. Primero iba a llegar el evangelio a Jerusalén, después de eso a Samaria, a Judea y después a todas partes más lejanos del mundo. Y por un tiempo solo los judíos estaban escuchando el evangelio. Como los gentiles eran enemigos de los judíos, no se les dio el evangelio después del día de Pentecostés. Pero hoy vamos a ver que el evangelio es para todas las personas. Juan 3:16 dice que Dios mandó su Hijo para salvar a todos. Y Pedro fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Y vimos en versículos 1 al 5, primero vimos este hombre, un tal Cornelio, en versículos 1 y 2, que era un hombre devoto, un hombre que temía a Dios y hacía muchas obras benevolentes y oraba siempre a Dios. En versículos 3 al 5, él tuvo una visión a la 9ª hora, o sea, 3 de la tarde, la hora que estamos reuniéndonos hoy, y Dios le dice que vaya a Jope a ver a Pedro. Realmente manda 2 hombres que vayan a Jope para encontrarse con Pedro. Y en versículos 9 al 15, vemos al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi al mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio al cielo abierto, algo parecido a una gran sábana que suspendida por los 4 puntos descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mate y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y eso es lo que queremos ver aquí. Realmente esos 2 hombres, tanto Cornelio como Pedro, en esos momentos están teniendo visiones y están escuchando la voz de Dios, pero en realidad no se entendía en ese momento. Pedro, al ver lo que estaba pasando,
le sobrevino un éxtasis y estaba confundísimo. Y muchas veces cuando pasan cosas en la vida, estamos confusos. Por ejemplo, muchas personas hoy día están confundidos por lo que está pasando en el mundo en el cual vivimos. Están pensando realmente si ese es el fin del mundo o si viene Jesús ya y la gente está preocupada. Pues Pedro tuvo una visión directamente de Dios y aún en esa visión, él estaba inseguro de lo que estaba pasando. Pero me encanta lo que dice Dios a Pedro. Dice, le manda a comer. Y eso me anima a mí porque me gusta comer. Dice, come de todo. Pero dice, lo que Dios ha limpiado no se debe ver como algo común, algo corriente, algo inmundo. Y eso es algo que debemos pensar aún en nuestras vidas. Lo que Dios ha purificado, los hombres, las mujeres que Dios ha purificado por medio del bautismo, ya no somos hombres y mujeres comunes y corrientes. Ya no somos hombres y mujeres inmundos. Ya somos propiedad de Dios para uso directo de Dios. En versículo 19, el Espíritu Santo habla directamente a Pedro y le dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sabes? Tenemos que en ese tiempo aprender a tener un oído más sensible al Espíritu Santo. Pedro pudo escuchar, aun cuando el Espíritu le estaba diciendo algo que no le hacía sentido, él tenía que aprender a escuchar el Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero animarnos a todos que aprendemos a escuchar, que tengamos un oído más sensible al Espíritu. Yo sé que en esos tiempos Dios está haciendo algo. Ahora, no sé exactamente lo que Dios está haciendo, pero yo sí creo que su Espíritu va a comunicarnos lo que Él está haciendo. Quizás hay alguien que necesita escuchar el Evangelio que jamás hubiera escuchado si no fuera por esa situación. Esa fue la situación de Cornelio. Él jamás, por la actitud de los judíos, por la enemistad que había entre los judíos y los gentiles, él jamás hubiera tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero Dios lo puso a Pedro en una situación donde el Espíritu le habló y le hizo hablar a Cornelio. De repente, hoy mismo estamos alcanzando personas que jamás, si no fuera por los medios virtuales, si no fueran por servicios, por internet, por Zoom, por Facebook, que jamás las personas conocerían a Dios. Tenemos que ser sensibles. Hay personas que están adoloridos, hay personas que están angustiados, hay personas que están luchando. Y nosotros debemos ser esos hombres como Pedro para esas personas. Seguimos leyendo. Dice, versículo 20, date prisa, baja, no dudes en ir con ellos porque yo les he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. ¿Sabes? Es increíble esa situación. El Espíritu Santo envía a Pedro a encontrarse con esas personas.
Dios también había enviado a esos hombres a encontrarse con Pedro. Yo estoy convencido que hay personas que Dios está enviando a nuestra dirección ahora. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Dios ha marcado los tiempos y los lugares para cada hombre. Y lo ha hecho para que nosotros podamos buscar a Dios. Creo que hay muchos Cornelios. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios, devotos, pero sin entender el evangelio. Y eso es lo que vemos aquí. Miren versículo 25. Dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que soy solo un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visita. Pero Dios me ha hecho ver que nadie debe llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? ¿Sabes? Me encanta ver la sinceridad de Pedro. Cuando Cornelio vio venir a Pedro, se inclinó ante Pedro y se puso a rendirle homenaje, pero Pedro le dice que se ponga de pie, porque él es un hombre, no un Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Aunque nosotros tengamos el evangelio, aunque tengamos el entendimiento del plan de salvación, es tan importante que seamos nosotros humildes en la forma que presentamos ese mensaje a otras personas. ¿Sabes? Cornelio pensó que Pedro era más que un predicador, más que un profeta, y se inclina a darle homenaje. Muchas veces las personas pueden confundirse cuando nosotros como cristianos estamos ayudando a personas cambiar su vida. Puede ser que a veces el enfoque sea en el ayudante y no en la ayuda. Y nosotros solamente somos ayudantes de Dios. Solamente somos las personas que estamos haciendo lo que Dios nos mande hacer. Y en versículo 28, Pedro le dice que nuestra ley no nos deje juntarnos. Nuestra ley judía no deja que yo no debería estar en esa situación. Pero la ley de Dios procede lo que dicen los hombres. Y también enseña que todos los hombres, todos somos iguales. A veces luchamos en nuestra sociedad que hay problemas de racismo, hay problemas de clasismo, hay problemas de, aún entre los mismos razas hispanos, que no nos llevamos bien, que uno es por acá, el otro es por allá. Y Dios nos muestra con eso que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo oportunidad de conocer a Dios. Y en eso Pedro empieza a predicar. En versículo 34, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, para que el Señor porque Él es Señor de todos. Ustedes conocen ese mensaje que se difundió por
toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo a un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Sabes, Dios no tiene favoritismos, no tiene favoritos. Todos somos iguales en su vista y él nos ama a todos de la misma manera. Y el plan de Dios es que todas las personas que temen o respeten a Dios son aceptados por él. Y nuestro trabajo, hermanos, como discípulos de Jesús, es enseñar personas cómo amar y tener temor a Dios. Sabes, el cristianismo fue predicado a toda la zona, por Galilea, por Judea, y ahora a los gentiles, y muchos aceptaron. Hermanos, tenemos la responsabilidad delante de Dios a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de Dios. Y en versículo 44 empieza algo increíble. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y hubo poder en lo que Dios hizo con las personas. Pedro predicó un mensaje y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó igual que había hecho a Pedro y los otros apóstoles en el principio del libro de los Hechos. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Y eso es algo importante porque a veces nosotros pensamos que vemos las vidas de otras personas y ven que tienen vidas que son buenas. Cornelio era un hombre bueno. Era un hombre devoto a Dios. Era un hombre que hacía muchas cosas benevolentes. Mas, sin embargo, no era un cristiano. No estaba salvo. Y nosotros tenemos que tener esa misma idea cuando estamos compartiendo nuestra fe. Porque es muy común ver personas y decir, mire, ellos están bien, ellos no necesitan de Dios. Porque hacen cosas buenas, porque su vida parece que esté ordenada. Cornelio era un hombre que su vida estaba ordenada. Era muy querido, inclusive querido por los judíos. Pero no era un hombre que había recibido el evangelio hasta que Pedro lo predicara. Y hermanos, nosotros aquí en esta ciudad tenemos un gran campo misionero. Hay muchas personas de habla español que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Hay muchas personas buenas, hay muchas personas que están verdaderamente buscando a Dios. Hay personas que nosotros vamos a invitarles y ellos mismos van a decir,
Mira, yo estaba esperando que alguien me hablara de Dios. Pero nosotros tenemos que, como Pedro, salir de donde estamos, salir de nuestra zona de comodidad. Él no hubiera querido estar en un hogar gentil. No era cómodo para él. Él no era algo que él deseaba, pero es algo que Dios le llamó a hacer. Y nosotros tenemos que pensar, ¿cómo va a salir el evangelio de nuestro lugar si tú y yo no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Si no estamos dispuestos a ir a donde Dios nos está mandando. Y después en versículo 48, la gente le pide a Pedro que permanezca con ellos. Y él quedó algunos días, y eso es algo importante. Pedro quedó algunos días con ellos para instruirlos, para ayudarlos, pero no quedó toda la vida. Muchas veces pensamos, bueno, todavía yo no soy tan fuerte en la fe para poder hacer cosas. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que una vez que tengamos el entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros podemos ser utilizados por Dios, que nuestra vida puede ser luz para otros. Pero a veces nos quedamos pensando, bueno, yo necesito ser más instruido, más enseñado. Pedro sí enseñó a las personas. Él quedó con Cornelio algunos días, pero no quedó permanentemente con ellos. Piensa en tu vida, ¿cuántos de nosotros tenemos décadas en la fe y todavía sentimos, bueno, yo no tengo la confianza para estudiar la Biblia con alguien más? Yo no tengo la confianza para evangelizar. Yo no tengo la confianza para retar a alguien a amar profundamente a Dios. En capítulo 11, versículos 1 y 2, dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso por paso lo que había sucedido. Sabes, cuando empezamos a predicar el evangelio, en realidad vamos a encontrar prejuicio. El prejuicio significa ser de mente estrecha, no ser abiertos, decidir que uno mentalmente, decidir que uno es correcto y otros no, sin escuchar todo, sin tener todo comprendido. Y yo siento que a veces nosotros como cristianos somos los más prejuiciosos, porque decimos, mira, ¿por qué comiste con esa persona? ¿Por qué hablaste con esa persona? Si esa persona obviamente no vive conforme nuestros valores. Claro, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con personas que no compartían sus valores porque querían enseñar sus valores al mundo entero. Pero hay un gran peligro. A veces, en vez de ir a influenciar las personas que no piensen como Dios desea que ellos piensen, dejamos que el mundo, dejamos que las actividades gentiles, dejamos que las cosas oscuras más nos llaman a nosotros. Entonces, mi ánimo es que sí, vamos a nuestros amigos, seamos amigos de personas que no piensen igual que nosotros, que no tienen los mismos valores que nosotros tenemos, pero que seamos nosotros los que influenciamos a ellos por nuestras convicciones y no al revés. Y en versículos 17 al 19 de capítulo 11, dice así, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios?
Al oír eso, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó el Señor. ¿Sabes? Nosotros vemos aquí la paz que viene. Después de escuchar lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, los judíos regocijaron con Pedro y otros, hasta mandaron a Bernabé, y muchas personas habían llegado a conocer a Dios. ¿Sabes? Al principio las personas que fueron, aunque estaban en tierras gentiles, solamente estaban compartiendo su fe con judíos. Es como si tú y yo viviéramos en el mundo, pero solo compartimos la palabra de Dios con personas que se dicen ser cristianos. Yo no sé tú, pero yo no creía en Dios. Yo no me consideraba cristiano antes de estudiar la Biblia. Estoy agradecido que había un hombre como Pedro, como Bernabé, que se acercó a mí y compartió el evangelio. Hermanos, nosotros debemos ser esos hombres, esas mujeres, para que otros puedan conocer a Dios y que la ciudad de Orlando puede sentir la gracia de Dios y la paz que viene por haber creído en el evangelio. El evangelio es para todas las personas. Los que hablan español, de los que hablan inglés, de los que hablan portugués. Nosotros tenemos una parte en ese gran esquema. Algunos pensamos, bueno, yo solamente voy a compartir mi fe con personas que hablan inglés, o yo solamente voy a compartir mi fe con personas que hablan español. Y nos mantenemos en nuestro grupo pequeño. A veces tenemos un pastor que nos gusta escuchar y no oigo otra voz que no sea de ese Señor. Pero necesitamos realmente animar a todos a escuchar a Cristo, a vivir el evangelio, a vivir vidas que son dignas del evangelio. Y que, igual que en el primer siglo, nosotros mismos podemos ver la expansión, no de nuestra iglesia, sino del mensaje de Dios. La expansión de la salvación, la expansión de personas que están conociendo a Dios y viviendo conforme la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero animarte. Ahora que estás más en casa, utilizamos los medios. A veces nosotros tenemos excusas. No tengo tiempo para salir. Bueno, ahorita nadie puede salir. Pero todos tenemos un Facebook, todos tenemos un WhatsApp, todos tenemos, ahora estamos aprendiendo a utilizar Zoom. Entonces, por todas esas formas, podemos compartir nuestra fe. Podemos invertir en relaciones que quizás están alejadas. Ahora ya no tienes que estudiar la Biblia con alguien que vive en tu vecindad. Puedes estudiar la Biblia con alguien que vive en otro país. Quizás por medio de Zoom, conectar hermanos que están en una iglesia en Sudamérica
con amigos que tú tienes y podemos estar siendo realmente un cuerpo universal, una iglesia universal de Cristo, que estamos compartiendo nuestra fe por todas partes. Y yo estoy convencido que después de toda esa situación, Dios va a mostrarse de una forma muy poderosa. Hermanos, los amo. Estoy muy animado que por ese medio pudimos estar juntos y mi deseo es que esta semana podemos compartir nuestra fe de gran manera. Amén. Vamos a tener una oración y después vamos a quitar el mudo y pueden charlar. Padre, damos muchas gracias por el amor que tú nos tienes. Por favor, te ruego, Dios, que puedes utilizar nuestras vidas para hacer luz y para dar esperanza a otras personas. Dios, ayúdanos a ver las maneras que tú nos puedes usar. Quizás no los vemos ahorita, que no entendemos ahorita, pero sabemos que son ciertos y que tú sí puedes usar nuestra vida. Padre, te pido que utilices mis hermanos, que podemos ser parte de animar los unos a los otros, aun cuando personas pueden sentirse negativos. Pedro regresó y los judíos no estaban tan animados con lo que estaba pasando. Y hoy mismo hay personas que están luchando con su ánimo. Que nosotros seamos los que podemos ver lo que Dios está haciendo, que podemos escuchar el Espíritu Santo, ser instrumento para que otros puedan verte a ti, Padre. Te amamos y oramos eso en Jesús. Amén.